El día de hoy voy a hacer un programa un poquito más largo que lo que hago en general, puesto que hay un tema de actualidad. En la llanura de Nazca, conocida por sus eh, hieroglifos, en general se ha encontrado por parte de huaqueros, desgraciadamente con métodos al principio nada recomendables, mm, unos cuerpos disecados, según la doctora Natalia Sayasnaya de la Universidad de San Petersburgo, que no se pueden clasificar como momias, puesto que en general contienen los órganos. Ahora, ¿en qué me interesa el programa el día de hoy tocar? Fundamentalmente se ha discutido y se ha hecho una polémica muy grande acerca de la validez o la falsedad de estos cuerpos llamados momias. Todo esto parte de una polémica en donde se presentaron al principio por parte de un huaquero algunos uh, huesos, especímenes de mano que parece han sido falsificados. Ahora, en este momento, lo que nos interesa también es conocer que la gente pide que se haga análisis de ADN. Efectivamente, se están haciendo por parte de equipos tanto peruanos, privados, como internacionales. Destaco la presencia de profesionales de la medicina, el doctor Raimundo Salas Alfaro, médico cirujano, el doctor José Salce Benítez, experto en medicina legal mexicano, el doctor Edson Salazar Vivanco, radiólogo peruano con 30 años de experiencia, el biólogo José Luis de la Cruz Ríos López. Creo que también de una manera u otra ha habido la participación del arqueólogo peruano César Soriano Ríos y de equipos internacionales de la Universidad de San Petersburgo, como ya lo dije anteriormente, comandados eh, se me está escapando el nombre, Natalia mm, Sayasnaya, y el Instituto de Radiología de los Estados Unidos, eh, con la doctora Jessie. Se me escaparán muchos nombres en general de los equipos, pero es importante decir que por primera vez también de manera privada se tienen personas con formación científica que pueden verificar, por lo menos en la primera parte, cómo se hizo en las radiografías, tomografías y toma de muestras que se han realizado de manera científica. Ahora, en general, cuando se habla de análisis de ADN, la gente piensa que simplemente es coger y al otro día los análisis están. Y además, dentro de los análisis de ADN hay diferentes tipos de análisis con objetivos diferentes. Voy rápidamente a explicar cómo se practica y cuáles son los tipos de análisis. Primero, en general, en la célula, en el núcleo, tenemos el ADN nuclear. Este se utiliza para secuenciar ADN. Quiere decir, poder determinar con una máquina los diferentes segmentos o genes del ADN. Segundo, el análisis que se llama huellas, que se refiere al ADN mitocondrial. Existe un organito en la célula que se llama la mitocondria, en donde hay un ADN de origen materno y este, en general, va a ser interesante por los análisis, puesto que va a mostrar mucho más cambios que se han dado entre las generaciones. Ahora, existe otro tipo de análisis que se llama ADN hibridación. La ADN hibridación es un análisis más específico, sobre todo, que va a tener como objetivo comparación entre dos especies. Para eso se tiene una base de datos de una especie, en este caso el Homo sapiens sapiens, y se compara
las secuencias, mezclándolas antes y después se recombinan los genes y al final se puede comparar cuáles son iguales. Ahora, existe otro examen mucho más profundo que hasta mi manera de entender y de conocer no se han practicado a las momias y en particular a la momia María de la que se tiene análisis, que es la cartografía de restricción. Es un análisis ya más profundo que va a permitir analizar gene a gene si son similares o tienen modificaciones. Existe un análisis muy importante que se llama análisis de macromoléculas por electroforesis, en lo que concierne a la momia María sí está efectuado. Ahora, existen análisis de ADN por recomposición, que son análisis sobre todo cuando fundamentalmente se quiere conocer diferencias dentro de los cromosomas, cuando hay dudas si pertenece o no a una especie, un espécimen analizado. Esto, que quede claro, en parte se ha realizado con una sola momia, que es la momia María. Ahora, digamos de una manera general que en Nazca, desde tiempos inmemoriales, se ha visto en los tejidos seres tridáctilos con 3 dedos. En general, los análisis que yo voy a mostrar son de la momia María, a la que se le ha practicado análisis en un laboratorio canadiense. No se ha hecho análisis de genoma comparado con otras especies, no se ha hecho pruebas moleculares. Entonces, todavía no se puede concluir sobre esta momia María. En general, los seres tridáctilos, como estamos viendo, son diferentes a los 5 dedos que poseemos. Ahí vemos radiografías y la momia María presenta huellas digitales. Esto es muy importante. No se ha practicado bioquímica comparada todavía. En general son análisis muy importantes. La hibridización del ADN sí se ha practicado en la momia María en general y no se han hecho todavía árboles genealógicos basados sobre ADN ni comparación de cromosomas en general. Tenemos un segundo tipo de espécimen que también son tridáctilos y ovíparos. Como vemos en los tejidos desde las épocas inmemoriales, tenemos en los tejidos de Nazca 2400 años seres que aparecen como lo estamos observando con 3 dedos. Ahora, en lo que nos compete a nosotros, vamos rápidamente a decir que se ha dicho de manera repetitiva que las momias son falsas, puesto que una persona que se llama Paul Ronceros, llamado con el seudónimo de Krawitz, ha presentado supuestamente al Instituto de Cultura Peruana el primer tipo de manos de momias encontrados. Pero se puede observar que son armadas. Entonces, según esta afirmación, se ha generado una polémica de que las momias son falsas, cuestión que no es verdad. Observamos en comparación la mano de María hecha directamente en tomografía y observamos que los huesos están distribuidos de manera organizada. Segundo, una situación que es muy importante también decirlo, es el hecho de que se han encontrado en la momia María, y es muy importante decirlo, huellas digitales. Las huellas digitales, como el ADN, son inalterables. Inalterables, no se puede fabricar huellas digitales. Prueba de que el espécimen María es auténtico. No hay que ir más lejos. Ahora,
Una situación que es importante también decir es que vamos rápidamente a observar los análisis que obtuve del sitio INCARI, análisis de ADN de la momia María. Esta momia María mide 1,60 m, es de cráneo dicocéfalo, o sea, mucho más grande que el normal, posee unas mandíbulas más grandes, no posee cavidad auditiva. Estos análisis para la momia María se hicieron con dos muestras, una tomada del cerebro, puesto que posee órganos, y una segunda tomada de la mano. Ahora, el instituto que ha analizado para INCARI, para Thierry Yamin, que es uno de los responsables de este proyecto, es el Paleo DNA Lakehead University, Canadá. Según este instituto, no se dispone sino este solo análisis publicado. No se conoce los resultados de otros análisis. Se sabe que se están realizando otros análisis en otras universidades y, como vemos, nosotros observamos que existen diferentes tipos de análisis. Yo voy rápidamente a mostrarlos, como los análisis de carbono 14. En el carbono 14, en general, se determina una antigüedad aproximadamente de 1700 años. Y lo que nos interesa en general es que existen resultados en donde se dan segmentos. Por ejemplo, una secuencia de ADN producida por parte del material biológico del cerebro de María, que no voy a tomarla puesto que, como lo diré después, esta parte corresponde al 100% de semejanza con Homo sapiens sapiens. Sin embargo, voy a permitirme tomar la muestra de la parte que dice secuencia de ADN que ha sido reproducida a partir del hueso de la mano de María. Voy a tomar esta parte, voy a cortarlo y voy a permitirme ir directamente al Centro Americano de Verificación de ADN en general, que posee una base de datos y permite comparar y verificar qué es el porcentaje de similitud con la especie humana, basado en una enorme base de datos de ADN de todo el planeta. Entonces, vamos a esta base de datos, tomamos y ponemos, ay, por Dios, perdón, y en ese momento obtenemos un análisis que nos dice que es una verificación y en este caso nos muestra que el 98% del ADN de la mano de la momia que se llama María corresponde al ADN humano. Este resultado es bastante importante, puesto que si sabemos, como lo ha dicho el Instituto Max Planck de Alemania, el chimpancé comparado con el hombre posee 99% de similitudes. La única diferencia que existe es en las manos. Ahora, esta situación, este resultado, a pesar de que el cerebro haya sido con 100% de igualdad, pero esta diferencia en las manos, es importante seguir con otros laboratorios comparando para encontrar si se trata de otra nueva especie. Ahora, lo que me interesa en este momento
es venir a concluir mi trabajo diciendo de que no solo existe la momia María de la que hemos hablado, que existe también pequeños especímenes que son ovíparos y tridáctiles, de los que hasta el momento no se ha practicado análisis, o por lo menos los equipos no han comunicado. Aquí vemos a María en diferentes posiciones, las manos de María en radiografía, los pies, los globos oculares más grandes. Aquí tenemos la segunda especie con unos huevos internos, mide 60 centímetros. Interesante encontrar los análisis para poderlos estudiar. Y aquí terminaríamos diciendo de que desde épocas remotas la cultura nazca ha representado a seres tridáctilos en sus tejidos. Con esto podríamos concluir diciendo de que es preocupante la actitud del Ministerio de la Cultura peruano. No se sabe por qué razón no tiene las momias o cuerpos disecados para poder practicar los mismos análisis que hemos hablado y de esta manera poder, si dicen que son falsas las momias, mostrar con pruebas científicas que lo son. No lo han hecho, han dado simplemente declaraciones a través de una arqueóloga que son verdaderamente criticables sus maneras de expresar. No hay ninguna prueba, ninguna elaboración. Segundo, pediríamos a este instituto, en virtud de la importancia de este descubrimiento, que recupere con estos huaqueros y que aplique la ley estos especímenes para que sean puestos a análisis en el Perú y contrarrestados o confrontados con equipos internacionales, puesto que podríamos estar frente al descubrimiento de una nueva especie. No voy a decir que estamos frente al descubrimiento de cuerpos extraterrestres como han avanzado algunas cadenas de televisión, porque considero que no hay pruebas todavía concluyentes. Ahora me despido anunciando que haré una cápsula, como siempre, sobre el código genético. Gracias por vuestra visita, gracias por vuestra suscripción y hasta el próximo programa.